Señor, y Padre, te ruego nos permitas ver esa suficiencia que tenemos contigo, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que podamos descansar en tu buena voluntad para con nosotros, porque tus planes son de bien para con nosotros, Señor. Padre, te ruego animes a los corazones titubeantes, dudosos. No sé, Señor, tal vez dudando, que el día de hoy, Señor, te glorifiques, Padre Santo, en sus vidas, recordándoles, Señor, el grande amor que tienes para con cada uno de nosotros, que tú ya nos conocías, Señor, antes de estar en el vientre de nuestras madres, Señor, que tú habías preparado ese momento, Señor, para que nosotros te conociéramos. Al venir delante de ti, Señor, no tengamos más que rendirnos ante tu buena voluntad, que es salvarnos, darnos una esperanza viva, un propósito. Y eso nadie más lo puede dar, Señor. Y damos gracias porque tú eres todo. Tú eres suficiente y hemos visto, Señor, y hemos vivido tu fidelidad en este lugar, Señor, y en cada una de nuestras vidas, Señor. Que la duda, Señor, sea puesta en voltear a ver atrás y ver todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por sobre todo ese sacrificio en la cruz. Que recordemos, Señor, que tú no fallas. Gracias, mi Dios, por estar aquí entre nosotros. Que seas tú glorificado, mi Señor. Toma control de esta reunión, Señor. Es por ti, para ti y en ti, mi Dios. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos, familias. Se saludan unos a otros. ¿Cómo están? Feliz dominguito. Gusto verles. Si gustan tomar asiento, si no tienes Biblia puedes levantar la mano y con gusto te prestamos una. Aquí necesitamos una Biblia, que enfrente, Wally, please. Y gracias. Y la verdad que sí, no son palabras huecas, sí da gusto verlos por acá, ¿no? De repente dices, ¿sabes? Como es que es parte del saludo, nada más que se ponen ahí enfrente y se escuchen bonito, ¿no? Y como estamos viendo la carta de Judas y todas estas cuestiones peligrosas que están para con la iglesia, pues en verdad sí da gusto, ¿no? De repente ver que se congreguen, que sigan perseverando en la fe, que estén aquí reunidos como familia. Sé que a nuestro Dios también le agrada, así es que pues gloria a Dios por eso. Acompáñame a Judas, por favor, justo antes de Apocalipsis. Este va a ser el segundo sermón, la segunda enseñanza en el libro de Judas. Había planeado terminarlo en 2 sesiones, no se va a poder, va a haber una tercera. El método que usamos inductivo de irle sacando cosas a cada una de las palabras, pues nos lleva a ampliar mucho el tema, a buscar referencias dentro de la palabra de Dios que apoyan este versículo y que hablan del mismo tema para reforzar aquello que Dios nos quiere hablar, ¿no? Entonces, pues salen muchísimos otros versículos que nos ayuda también a afirmarnos en la palabra de Dios y es sano y es muy bueno. Entonces, pues el día de hoy no vamos a terminar, si Dios nos permite, un domingo más. Y entonces podremos terminar con Judas y ahora sí pasar al Apocalipsis, ¿no? Que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Así es que, pues con ayuda de Dios, estaremos haciendo eso. Acompáñame entonces a los versículos. Vamos a leer el 3 y el 4 y vamos a orar una vez más para ponernos en manos de Dios. Así es que acompáñame, Judas, versículo 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, te ruego, quites nerviosismo, Señor, me puedas dar de nuevo, me vacíes de mí, Señor, y nos permitas escuchar tu palabra, Señor, que podamos escuchar atentamente lo que tienes para con tu iglesia, Señor, y que podamos ser hacedores también de tu palabra, Señor. Toma control de esta reunión, Señor, eso es para ti. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un poquito de contexto, la semana pasada solamente pudimos ver 3 versículos como manera de introducción, ver qué es lo que Judas quería expresar dentro de esta carta, y hablamos acerca de esta común salvación que tenemos, ¿no? Y por la cual debemos de contender. Es esta salvación que ha venido por un solo Salvador, y por eso nosotros tomamos parte de esta común salvación que tenemos, ¿no? Pero también vimos que es el salvo, el que ha sido salvo, que va a contender por la fe, va a contender por la verdad del Evangelio, va a contender por la palabra de Dios que ha sido una vez dada, nos dijo también, y vimos varios versículos que nos apoyaban a ver esto, ¿no? Que fue dada y que teníamos que escuchar, poner atención, que ya se había expresado, y que si había alguna variación con aquello que ya se había dado, que tuviéramos muchísimo cuidado. Entonces, ¿a dónde vamos a ir para poder ver lo que se había dado? Pues la palabra de Dios. Oye, pero es que escuché en TikTok, es que escuché en Facebook, es que escuché aquí, es que escuché allá y se escuchó muy padre. Como dije, ¿no? Lo colaste por medio de la palabra de Dios para ver si tenía sustento bíblico y es lo que Dios quiere. No, es que se escucha bonito. Dices, no, pues no, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces debemos de tener también mucho cuidado. Tal vez nos jactan también, nos dicen, ¿no?, de que somos muy exclusivistas con este mensaje que traemos de la salvación, que solamente es por medio de Cristo Jesús. Y la verdad, sí. Y es que lo es. Otras creencias, ¿no? Los clásicos stickers estos de coexist. Coexistimos dentro de un mundo que está caído y que hay gente de otras creencias, sí. Pero que podamos en realidad estar en unión con aquellos que niegan a nuestro Señor y decir que todo está bien, no. Entonces, cada uno tiene sus creencias. En algunos casos las apariencias y cuestiones externas de las religiones son muy parecidas, pero sus creencias van a ser muy diferentes, Si indagas un poquito van a ser muy diferentes. Entonces, ¿no da? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de lo que nosotros hemos creído y en quién hemos creído? En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si existe algún problema ahí de que otra vez van con su exclusivismo, dile a Jesús, porque a Él fue el que inmolaron, a Él lo golpearon, Él vino a vivir una vida perfecta por amor a nosotros. Y responder de esa manera, creo que no hay gratitud. Y obvio, no lo digo por alguno que esté aquí, tal vez alguien que va a escuchar, pero ese argumento se nos viene a dar a nosotros como cristianos, ¿no? Entonces habría que ver sus deidades que vinieron a ser servidos y nuestro Señor vino a servirnos. Que en las tumbas de todos aquellos, pues están con huesitos, ¿no? Y la tumba del Señor está vacía. Entonces tenemos sustento de dónde agarrarnos y saber qué responder, ¿no? En Hechos 4:12, Pedro hablando, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, no hay más. Y también lo vimos la semana pasada. 1 Timoteo 2:5 también nos dice algo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo, no hay más. Y también, ¿no?, de repente puede pasar que como tal vez nace uno como dice, ¿no?, cuna cristiana, en un hogar cristiano, no tiene uno mucho esta noción de saber qué creen otras religiones, ¿no? Y vienen y tocan la puerta y de repente se escucha así como que, wow, pues puede ser que sí, ¿no? Pero acá nuestro Señor dice que no hay otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contender ardientemente por la fe. Esta verdad va a ser rechazada por muchos. Y no te entristezcas, no te agüites, como decimos. Nosotros predicamos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da crecimiento es el Señor, y ahí descansamos. Pero estamos llamados a compartir también esta verdad, a compartir ardientemente. Y hoy en día
todo va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Lo malo es ahora bueno, ya lo bueno es malo, intolerante, irracional. Ponle todo lo que quieras. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Agachar la cabeza y quedarnos quietecitos? ¿O llenarnos del Espíritu Santo? Ponernos la armadura que Dios nos ha pedido y entonces salir y hablar. No tenemos por qué avergonzarnos. Es la palabra de Dios, del Dios Altísimo, el Todopoderoso. No hay por qué hacer eso. Entonces debemos de contender por la fe. Tenemos la creación que apunta a un creador, ¿no? Fácil, rápido. Que no existe Dios. Ve un edificio, o sea, ve esto, todo lo cableado que tuvo que haber, la posición de las luces, no sé, las columnas que tuvo que haber, los cimientos que tuvieron que haber. Es un edificio, brother. Ponte a pensar en el universo. Un edificio nos apunta a alguien que lo construyó. La creación nos apunta al creador. Punto. La conciencia que tiene cada uno de nosotros. Sí, que se moldea según donde te dan, ok, sí, pero intrínsecamente dentro del ser humano sabe cuando hace algo malo, ¿no? Y aparte tenemos al Espíritu Santo que está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia también. Entonces tenemos todos esos factores también para poder compartir la fe. Pero debemos contender, una vez más dice ahí, ¿no? Por la fe, por el Evangelio, la verdad que contienen las Sagradas Escrituras. Me encanta porque Pablo se lo encarga a Timoteo. Y quiero que también vayamos viendo, ya lo hemos estado viendo, pero va a continuar, la importancia del tema de la fe, de la Escritura de Dios, del Evangelio ya una vez dado, que había sido dada para muchos, ¿no? Pero ya la querían torcer. En 1 Timoteo 1, 3, 4, se los ponemos aquí arriba. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué estamos viendo ahí? El rogar de Pablo, ¿no? Está diciendo Timoteo, las Escrituras, enseña, se están desviando, llégalos otra vez, llévalos a las Escrituras, llévalos. Ahí no había y no existía la palabra de Dios, pero las enseñanzas de los apóstoles, como vimos la semana pasada, la iglesia estaba en eso, en la comunión, en la partición de pan, en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, y sobre eso estaban fundados, ¿no? Y hay que guardar las enseñanzas. Pero ¿cómo se llega a eso? Yo creo que insensibilizar la conciencia, porque podemos oír pero no escuchar, y ahí sí puede estar bien duro y fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? De venir, sentarte y ya te fuiste, ya estuvo, fue un domingo más, adiós, gracias y ahí nos vemos. Pero la palabra muchas veces no te llega, ¿no? No te aqueja, no hay contrición, solo llenas el intelecto. Y siempre estamos buscando a ver a quién le queda el saco, ¿no? Y eso es parte de la palabra de Dios, esto es lo que vamos a ver también ahorita. El clásico codazo, ¿no? Al que está al lado, ya ves, ahí te están hablando. Y dices, híjoles, también Dios quiere hablarnos a nosotros y debemos de aplicar la palabra primeramente a nosotros. Entonces, estamos tratando de encontrar a ver a quién le queda el saco. Y no ven que es exactamente su talla, ¿no? No hay quebrantamiento por parte de la palabra de Dios, porque no la apropiamos, no la escuchamos, no la aplicamos a nosotros, no estamos atentos a tratar de escuchar qué es lo que quiere decirnos Dios para poder cambiar algo que hay en nosotros y que Él nos va a ayudar a hacerlo. No venimos a la palabra con un corazón humilde, expuesto delante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, aplicar la palabra a nuestra vida. Salmo 139, 23 y 24, a ver si está por ahí. Ahí está. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y no sé, a veces estar dispuestos a hacer esto, ¿no? Señor, examíname. Y a Él no le podemos mentir. Él va a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y va a exponer aquello que Él quiere trabajar. ¿Hay en mi camino de perversidad? Muy probablemente sí.
Pero si vienes delante de Dios con ese corazón contrito y humillado, el Señor lo va a recibir y te va a ayudar. Pero estamos tomando este paso de venir delante de Dios y pedirle su ayuda. Entonces, tenemos que ir a la palabra, tenemos que considerarla. Lo que leemos, primeramente aplicándolo a nuestra vida, meditando en ello. Hay que vivir el quebrantamiento de Dios y hay que aplicarlo a nuestra vida, lo que hemos aprendido. La humildad es necesaria en un corazón y tiene que venir contrito y humillado delante del Señor. Y ese siempre lo va a recibir Dios. A los soberbios, a los altivos, pero al humilde de corazón, Dios lo recibe. Y es que necesitamos conocer la verdad del Evangelio y vivir la palabra de Dios. Eso nos va a dar el discernimiento de poder saber cuando hay una mentira. Vemos la importancia que el Espíritu Santo dio a este tema a través de los escritores de la palabra de Dios. Un último ejemplo sobre esto, y entramos ya en tema, es 2 Timoteo 4:6, que dice, 2 Timoteo 4:6, si no está, la buscamos. Bueno, si no, vamos para 2 Timoteo. Acá estamos, 2 Timoteo, les leo, capítulo 4. Vamos a empezar primero con el versículo 6 y después vamos a regresar a leer del 1 al 5. El versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, Pablo hablando, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo despidiéndose, ya me van a matar, ya me voy a morir, mi tiempo ya está cerca, voy a morir. Pero Timoteo, hay algo que te tengo que pedir. Ya me voy a morir. Ok, ¿qué es lo que quieres? Del versículo 1 al 5, ahora dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, y ahí podemos ser cada uno de nosotros, no nada más Timoteo, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? La advertencia está ahí. Ya nos dijo qué es lo que va a pasar. Pero le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y eso lo podemos aplicar para todos. Todos tenemos un ministerio. Y es una advertencia que es también bastante fuerte. Y esto se lo está diciendo, ¿no? Pablo antes de morirse. O sea, me imagino tal vez ese corazón ya diciendo, me voy, pero yo sé que esto se está poniendo grave. Y están viniendo muchos con ideas falsas y está pasando todo esto. Pero tú, quédate en la palabra, instrúyelos, corrígelos, redargúyelos, muéstrales la verdad. Dices, bueno, eso era para aquel entonces, no, hoy en día está peor. Pero nosotros estamos cumpliendo con nuestro ministerio. ¿Conocemos la palabra de Dios? Nos regresamos. Judas, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres, pues ser hombres y mujeres también, entran encubiertamente, ¿no? Y eso es lo que los hace peligrosos. O sea, es como que meterse así entre la puerta, así medio de colado, ¿no? Como decimos. No traen el letrero de soy peligroso, soy un falso maestro, voy a tratar de dividir la iglesia, traigo ideas erróneas, jamás. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos empezar a ver alrededor de nosotros y empezar a juzgar a gente. Y dijimos que la palabra de Dios se aplica primeramente a nosotros. Y van a haber ciertos aspectos de estos falsos que tal vez nos podemos nosotros ver
en aquello que ellos estaban haciendo y que no le gustaba a Dios. Hay cositas que dices, bueno, ¿puedo repararlo delante de Dios con un corazón contrito y humillado, trayéndolo delante de Él? Por supuesto. Pero estos hombres entonces se cuelan, ¿no?, a la congregación. Tal vez pueden pretender ser más bíblicos, ¿no?, que saben mucho de la palabra de Dios. Recuerda que los demonios también se saben la palabra. Pueden traer esta apariencia, ¿no?, tal vez dulce y angelical, pero la falsedad y la mentira la traen con tintes de palabra para torcerla. Pero estos hombres o mujeres piensan pasar desapercibidos, inadvertidos, ¿no?, por algunos creyentes, pero para con Dios, no. Y Judas va a dar mucho en ese aspecto, ¿no? Y ahorita nos va a dar unos ejemplos de, bueno, tal vez pasaron desapercibidos, pero ¿qué creen? Dios no se le pasó. O sea, Dios no es así de que, ay, se metió otro, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Alguien que me ayude. Ya los conocía desde tiempo atrás y les había dado la condenación que van a tener. Oye, pero yo veo que florecen y sus iglesias están llenas y todo. El problema no nada más es del que está predicando mentiras, sino de aquel que está aceptando escucharlas, por no querer escuchar la verdad, por no conocer la verdad. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Estos que pasan desapercibidos, falsos maestros, líderes, como dije, ya tienen este destino trazado y es su condenación. Y nosotros debemos de conocer y estar en el lado de la verdad que va a triunfar al fin de los tiempos. Y ahí es donde debemos de estar, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas personas que se meten de colados a la iglesia y qué es lo que traen que los hace tan peligrosos, ¿no? Primero, que son impíos. Y esto prácticamente es que no hacen caso a Dios. Sus ideas son mejores que Dios. No les importan las apariencias externas ni cómo se comportan ellos. Sí, pero mira, yo entré en la profundidad y entonces me llegó una nueva revelación que nadie más ha visto. Abusados. Dios esperó más de 2000 años para entonces darte a ti la verdadera, revelación que a nadie más se le había dado. Joseph Smith, Ellen White, los testigos de Jehová. Hasta que salieron ellos, entonces todo estuvo bien, pero antes todos estuvieron mal. Dices, no es cierto. Quieren torcer la verdad. ¿Cómo son entonces? No hacen caso a Dios, sus ideas son mejores. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y este es otro punto bastante fuerte. De la gracia que Dios le dio a ellos, porque tomaron parte de esta gracia de Dios y la vivieron, la toman como excusa para su libertinaje. Y aquí hay dos ideas dentro de esta palabra libertinaje que se pueden aplicar, y al parecer Judas quería aplicarla para ambos casos. Una en la inmoralidad sexual y otra dentro de lo que es la enseñanza que ellos estaban dando. La primera, de la gracia de ellos, la gracia de Dios que toman como excusa, es la idea detrás de la palabra, es un pecado que se practica sin vergüenza, sin sentido de la conciencia. Puede ser en el sentido de los pecados sensuales como la inmoralidad sexual. Puede ser eso. Y no lo podemos ver hoy en día esto que está pasando, y nos debe de prender la lucita roja de decir, es que sí, está ahí, ¿no? ¿Cuántas iglesias que se dicen ser cristianas hoy en día han adoptado, ¿no?, esta inclusividad de que todo está bien? Oye, pues si la palabra de Dios dice algo diferente, ¿no? Tenemos que ser inclusivos y aceptar a todos. Ojo, nosotros aquí podemos aceptar a cualquier persona que venga y que esté con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, y lo vamos a abrazar y lo vamos a recibir como familia y lo vamos a ayudar y apoyar en su crecimiento espiritual, pero no a uno que venga a querer lavar los cerebros de los demás para tratar de convertirlos a lo que Él quiere que sean, ¿no? Esta clásica tolerancia, ¿no?, que vienen y te empiezan casi a gritar, es un intolerante porque no crees lo mismo que yo. A ver, espérame, tú eres un intolerante porque tú quieres que yo crea como tú. Dialoguemos. Vemos quién tiene la verdad. Le va a incomodar, sí, pero vamos a dialogar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La bendición de las parejas, ¿no?, que estamos viendo hoy en día del mismo sexo, ¿no?
los casan. Lo puedes ver en ciertas partes de la iglesia luterana, no todos se han dividido, metodistas también se han dividido por esto, católicos también se han dividido. El clásico documento, este último que salió de Fiducia Supplicans, donde ya pueden bendecir a estas parejas, dada por el Papa. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues lo que la palabra de Dios dice que iba a pasar. Exactamente. ¿Y qué hacemos nosotros? Batalla por esta fe que Dios nos ha dado. Porque van a haber muchos que van a decir, me está temblando el tapete porque yo no pensé que mi iglesia iba a llegar a semejante cosa, y el Espíritu Santo redarguyendo y nosotros calladitos. Ven a la palabra. Podemos ir con los católicos a evangelizarlos, a traerles sustento bíblico, por supuesto, y a muchos otros más también. Pero hoy en día pues están con esto, ¿no? Y dirás, bueno, es que no son en sí los sacerdotes o los pastores que están practicando este tipo de cosas, ¿no? Pero se complacen con los que las practican. Y ahí también está duro. Romanos 1:32, si lo tenemos por ahí. Y en el contexto está todo esto, léelo en casita, no podemos leerlo porque son muchos versículos, pero es esto: inmoralidad sexual. Dios los entregó a este tipo de vida porque habían querido pues no escuchar a Dios, sus ideas son mejores, tienen mejores planes. Esto de los impíos termina así en este libro de Romanos, en este capítulo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ve y bendícelos. Uy, la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué pasó? Pues creen que sus planes son mejores que los de Dios. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y que aunque dicen hablar de Dios, lo niegan con sus hechos. Y también niegan a Jesucristo. Y eso está pasando hoy en día. ¿Y se va a poner peor? Sí, muy probablemente. Estemos listos. También la palabra libertinaje puede ser usada en el sentido de la enseñanza antibíblica. La verdad es negada, la mentira se enseña y sin vergüenza. Entonces, traen problemas morales y doctrinales a la iglesia cuando esto sucede también, ese libertinaje de enseñar lo que ellos quieren, ¿no? Y es que no hay nada más vil y corrupto que el hombre que convierte la sagrada gracia de Dios en libertinaje. No es, y muchos dicen eso, ¿no? Entonces una vez que ya me convierto, ya puedo hacer lo que yo quiera y Diosito me va a perdonar. Creo que hay que predicarles otra vez el evangelio. Es que voy a poder vivir como yo quiera. Dios te va a ir moldeando, Dios te va a enseñar lo que no está correcto. No te vamos a venir y dar una lista de, mira, todo esto es lo que no debes de hacer. No. En tu comunión con Dios, Dios te va a ir cambiando el corazón. Pero a veces la gente no quiere venir a la palabra. Entonces, pues agarran el amor de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios y quieren vivir como quieran, ¿no? Pues, total, Dios es amor. Y dicen que es todo perdonador. Es fuego consumidor también. Y hay que ver la media porque Dios está en ambos lados. Es un juez justo, es un Dios amoroso, sí. Y entonces aquí, o sea, ojo, porque es Judas hablándole a ellos, ¿no? Y les está poniendo así tal cual las cosas. Y se va a poner todavía más duro. Pero es una carta también para nosotros, para estar con los sentidos bien puestos, ¿no? Y saber dónde estamos viviendo y qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dices, wow, Judas, vas con todo, ¿no? Y está padrísimo porque al principio de ese versículo dice: mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido. Quiero recordarles lo que ya saben. Y debemos de mantenernos en las Escrituras. Creo que puedes notar la madurez de un cristiano cuando al mencionar la palabra de Dios, otra vez con eso. Ya lo han dicho un montón de veces. Espérate. Al corazón regenerado que ha conocido el amor de Dios, el mismo evangelio puede llegar a contrintar otra vez el corazón cuando voltea atrás y ve su vida y ve el grande amor de Dios
y no debería de cansarse de escucharlo. Incluso debemos de predicarlo a nosotros mismos y recordar ese grande amor de Dios. Y aquí está diciendo Judas, bueno, ya se la saben, pero se las voy a decir otra vez, nada más para que se queden ahí como que bien, ¿no? Y dices, va Judas, dale, ¿qué nos vas a decir? También Pedro lo decía así, segunda de Pedro, del 12 al 15. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Se los voy a volver a repetir. Y ahí está Pedro otra vez. Bueno, Pedro ahora, no Pablo. También ya me voy a morir. Y lo que tengo ardientemente es que estén firmes en la palabra de Dios. Y se los voy a decir cuantas veces sea necesario. Y es más, antes de irme me voy a asegurar que lo tengan. Primera de Pedro, segunda de Pedro, ahí está. Pónganse a leerlo. Y gloria a Dios, ¿no? Que cumplió eso que estaba diciendo ahí Pedro. Dios en su misericordia nos dejó las cartas con aquel mensaje que necesitamos escuchar, porque ahí estamos seguros. Ahí está el punto de referencia, las enseñanzas de estos apóstoles. Entonces, recordando aquello que ya sabemos. ¿Qué nos quieres recordar, Judas? A ver, empezamos viendo. Lo primero se encuentra en Números, lo puedes leer en casa, Números 14. Nosotros ya lo vimos acá, estamos estudiando Números los miércoles, de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De esta tierra prometida donde iba a fluir leche y miel, y mientras iban en el camino, Él los iba cuidando, Él los iba protegiendo, Él tenía la promesa, pero llegan al lugar, mandan espías, llegan todos nerviosos, es que son gigantes, no debemos de entrar ahí, no vamos a poder, son grandes. Tienen miedo, se echan para atrás, pero ¿y el poder de Dios que habían visto? Las plagas en Egipto, cuando abrió el mar rojo. ¿Qué pasó? Es que están muy grandes. ¿A poco Dios no es más grande que ellos? Y podemos relacionarnos tal vez con ese tipo de idea, ¿no? Cuando nos enfrentamos a ciertas dificultades de la vida donde pensamos que ya no vamos a poder con eso, recuerda que Dios es más grande que esa situación. Ahora, si la situación te la ganaste tú por tu pecado, por querer hacer lo que tú quisieras, pues abusado. Pídele perdón a Dios. En tu camino, dale a Dios tu vida, entrégasela y Él te va a ayudar. Pero si no, Dios es más grande y Dios te puede ayudar. Entonces, ¿qué pasó con la bendición y el descanso que Dios les quería dar a ellos? Dudaron, rechazaron a Dios. Es mucho, nos sacaste de esto para morir. O sea, ya teníamos mejor comida, aquí nos estás dando maná, el agua, tenemos que estarla pidiendo. O sea, ¿esto es lo que tenías para con nosotros? Y estaba moldeando el corazón de ellos, ¿no? ¿Y qué hizo Dios entonces en este capítulo, en esta historia, que lo vemos en número 14? Dice que destruyó a los que no creyeron. El juicio de Dios vino sobre ellos y no entraron a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Y en el Salmo 95, 10, 11 nos dice, referente a esto, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La palabra está dura, sí, es necesario pasar por cada uno de los versículos, sí, y gloria a Dios por lo que está escrito. Y es que no se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas la carrera. Debemos de perseverar y confiar en el Señor, que Él nos quiere ayudar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los que nos olvidamos somos nosotros. Los que queremos andar en rebeldía somos nosotros. Los que no queremos escuchar a Dios somos nosotros. Pero Él se mantiene fiel. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos ahí otro ejemplo. Los ángeles tuvieron un tipo de pecado sexual con los seres humanos, y es tanto así que se conecta con la historia de Sodoma y Gomorra, que también estaban en este tipo de pecados. Para expandir más el tema es que lo toma el versículo 7 y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno. Sodoma y Gomorra tuvo su juicio, el castigo del fuego eterno. Y los ángeles rebeldes fueron guardados bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y entonces, al ver estos versículos, ¿qué podemos tener por seguro? Que esos falsos maestros van a tener su paga. Se metieron infiltrados, andan haciendo un montón de cosas y demás. Ten por seguro que Dios se va a encargar de esto. Y como lo dice Judas, ahí te van estos ejemplos, pasó esto y esto y esto y esto, ¿te acuerdas? ¿Sí? No pienses que a Dios se le ha pasado. Es un llamado fuerte, ¿no? Porque pues yo estoy acá atrás predicando. ¿Estás escuchando, Joel? ¿Sabes dónde debes de estar firme? ¿Sabes dónde cimentar tu casa? ¿Sabes qué es lo que vas a enseñar? Y dices, Señor, ayúdame. O sea, la verdad. Señor, guárdame de mí. Ayúdame. Y por eso les pedimos oración por los pastores. No se hagan muchos maestros porque recibirán mayor condenación. Adelante, súbete ahí arriba. ¿No? Y dices, espérame. Pero es glorioso ver cuando Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando vemos su fidelidad en qué está haciendo en ustedes, es lo mejor que nos puede pasar. Así es que ahí está Judas dando estos ejemplos fuertes y duros, ¿no? El 8 dice, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vuelve a tomar otra vez, ahora sí como decimos, no el toro por los cuernos, a estos falsos, a estos hombres infiltrados, a estos soñadores, ¿no? Que también ahí decía que podrían ser estos soñadores porque traían siempre estos sueños, ¿no? Es que el Señor me dio un sueño y me dijo que pum, 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 pum. Y es que padre, o sea, Dios puede dar sueños, sí, pero te sacan de la verdad de la palabra, abusado, ojo. O tal vez que pues ni siquiera están en la realidad, ¿no? Son soñadores que nada más traen un montón de ideas que no pueden ajustarlas para poder hacer algo, primero aplicando la palabra de Dios a su vida, ¿no? Entonces, estos soñadores, estos hombres impíos que mancillan la carne, o sea, sé que también son sensuales, que rechazan la autoridad, porque quieren ser ellos su propia autoridad, por eso la rechazan. No, yo no me voy a sujetar absolutamente a nada. Eso de Dios a mí no me viene conmigo y yo no quiero nada de eso. Brother, te estás sujetando a alguien más y es Satanás. No sé si te diste cuenta. Pero como la rebeldía y la altivez y todo, a mí eso no. ¿Va? Entonces vas a ser de alguien más. Y hay que tener cuidado. Entonces, hoy en día, ¿no? La cultura nos enseña y nos anima a rechazar la autoridad. Vive como quieras, haz lo que quieras y sé feliz. No tienes que darle cuenta a nadie. Y eso apela mucho a la carne. A la carne le va a gustar. No lo dicen y el corazoncito va a saltar. Y, en verdad, ¿no? No lo que Dios quiere para con nosotros. Y de repente pasa esto, ¿no? Es que entonces Dios me quiere tener sometido y me quiere controlar la vida y quiere que yo sea infeliz y que nunca me pueda divertir y que entonces yo no pueda. Y que dices, tampoco. Dios quiere cuidar de ti. ¿A qué punto? Pues al punto de que fue a morir a la cruz por ti. Es tan grande ese amor que Dios tiene para contigo. ¿A poco no estaría bien ser ese esclavo por amor que cantábamos ese rato? ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que quiere para mí es mi bien. ¿Cómo no he de yo entregarle mi vida y pedirle que se haga su voluntad y no la mía? Pero si ven la carnita y el ego, no, pero es que yo, el Señor quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere darte un futuro, quiere darte una promesa, quiere darte significado en esta vida. No, pero yo, y otra vez, ¿no? Esa autoridad no la quiero porque yo quiero que sea la mía. Es duro. Y entonces es por eso que Dios pide esa humildad, porque sabe con qué batallamos. Y si logro tener esa voluntad, entonces ya no es Dios tratando de pisarme y decirme, vas a ver cómo. No. Es, ve qué tal manera te amé. Tranquilo. Ven con un corazón dispuesto a escucharme porque quiero obrar en tu vida y quiero hacer mis planes en tu vida. ¿Es eso lo que quiere el Señor? Sí. Quiere amarte, quiere cuidarte, quiere salvarte.
Ahí entra la humildad de nosotros. Ahí es donde tenemos que venir con las manitas agachadas, porque estamos viendo un grande amor puesto para con nosotros, y entonces decimos: Señor, dale, mi vida es tuya, es tu voluntad. Y se hace su voluntad y es hermosa. Entonces la cultura, pues eso es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y también de repente queremos nosotros ser la autoridad con la palabra de Dios, ¿no? Algunas cosas sí me gustan, algunas cosas no. Esto sí, esto no, y es que no es un buffet, ¿no? Como hemos dicho. O sea, se agarra todo en el contexto. Encuentra el por qué se llega a ese versículo, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y entonces acéptalo. Y si te cuesta, pues es una muy buena oración para presentársela delante de Dios. Señor, este texto que me estás mostrando me incomoda mucho, pero si tú quieres mostrarme tu voluntad, hazlo, Señor, estoy dispuesto. Y eso es hermoso. Y entonces, uno de los ejemplos también que nos va a poner acá es que hablan mal de las potestades, ¿no? El versículo 9, ya estamos por terminar, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Obviamente, el ponerte al tú por tú con un demonio, bajo tus fuerzas, bajo quien tú eres, no te va a ir bien. ¿Qué es lo que estaban haciendo entonces estos hombres? Dice: bueno, Miguel disputó con el diablo, y en las batallas espirituales lo único que tienes que hacer es ir en el nombre del Señor Jesucristo. Él sí puede. Pero aquí dice también, no se está burlando, no se estaba burlando Miguel de él, no estaba acusando al demonio, no lo estaba atando, ¿no? O nada. Que le dice: el Señor te reprenda. Y con eso vemos de repente mucho, ¿no? En círculos se ven demonios por todos lados. Creemos que existe el demonio, por supuesto, pero hay mucho enfoque en esto, ¿no? Es que el demonio de esto, y el demonio de aquello, el demonio de fornicación, y todo es externo, y todo va para allá, para con el demonio. Y dices: si tu carne que te está pidiendo eso, hay que verlo, porque si no, pues todo es externo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Es que es el demonio que me está tentando. Brother, ¿has visto que es también tu carne? Y que tal vez necesitas presentarla delante de Dios y pedir que te ayude. Aquí contendió nada más con eso. El Señor te reprenda, ¿no? Versículo 10 dice: pero estos, ahora contrastando a estos hombres infiltrados, dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, perdón. Dice: sí, es que está fuerte. Digo, yo pretendía acabar esta carta en 2 semanas en que el pastor está de vacaciones, pero hay tantas cosas y tan fuertes que ya después de estar desmenuzando dije: no, espérame, o sea, hay muchísimo acá por exponer y presentar, ¿no? Y obviamente les digo, Dios hablándome primero de Joel, ten cuidado, ¿no? Entonces, versículo 10, en contraste para con lo que pasó con el arcángel Miguel, estos hombres, estos sí maldicen. ¿A qué? A lo que ni siquiera conocen bien. Se la pasan maldiciendo las potestades y el demonio, y dale, y ahí está, ¿no? Entonces, qué duro. Los maldicen, no lo conocen, y eso los hace más ignorantes. Usan una mente pero no lo espiritual. Fingen ser espirituales, pero se corrompen ellos mismos. Los animales pueden ser inteligentes, ¿no? Ingeniosos, pero con sus instintos animales. No tienen el conocimiento espiritual. Y dice Judas: así están ellos. Son sus instintos por los que se mueven, ¿no? Y hacen las cosas y pero en lo espiritual nunca lo ven. Son muy emocionales. Y dice: así son. Versículo 11. Dije que estábamos por terminar, y eso usualmente así se pasa, ¿no? Decimos: estamos por terminar, y otros 20 minutos. Pero ya estamos por terminar, ahora sí. No se preocupen. El 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí nos va a dar 3 ejemplos y con esto vamos a terminar.
Tres ejemplos de hombres que cayeron en el error. Y estos hombres infiltrados siguen ese camino. Primer ejemplo, Caín. Lo puedes leer en casa, Génesis 4. Caín era hermano de Abel, hijo de Adán, de Eva. Caín era agricultor, Abel era pastor. Ambos trajeron ofrenda delante de Dios, pero Dios aceptó la de Abel. ¿Por qué? Hebreos 11:4 nos dice, por la fe. Abel hizo un acto de fe. El otro se quería justificar delante de Dios. Abel trae y ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Desde allá lo vemos. Y entonces fue justificado por esa fe, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahí lo estamos leyendo. Ya está muerto el brother, pero seguimos hablando de él, ¿no? Por la fe. Entonces trajeron ambos esta ofrenda. ¿Y qué pasó con Caín? El que no se le aceptó la ofrenda se enojó muchísimo, mata a su hermano y miente a Dios. Así resuelven las cosas. Se acabó este problema. Ouch, qué duro, ¿no? Querían las cosas bajo sus términos, ¿no? Vienen, que también es otra cosa, si vienen delante de Dios, ambos vinieron delante de Dios. Estos hombres infiltrados vienen a la iglesia, ambos vienen a traer cosas, ¿no? Pero uno viene incrédulamente, en una religión vacía, que debemos también de tener mucho cuidado con eso. A Caín lo llevó a los celos, a la persecución, a la verdad, a la ira, y a asesinar. ¿Por qué? Porque venía a una religión vacía. Y es un punto clave también para nosotros. Si es un cumplimiento los domingos, si es un cumplimiento como que, a ver, de vez en cuando pueda ir, entonces voy. Esa religión vacía, sin tener esta comunión con Dios, te puede llevar a la apostasía. No le tomas la seriedad a tener esa comunión con Dios. Entonces cualquier cosa, es que pues eso de los cristianos era un rollo ahí medio raro que tenían, y pues cantaban y lo que dice que leían la Biblia, pero pues, son igual de hipócritas que todos, ¿no? Es lo que dicen. Nunca les pegó la palabra a ellos, nunca quisieron ver la palabra para ellos, nunca se enfrentaron delante de Dios, nunca hubo contrición en sus corazones, nunca hubo humildad para poder aceptar esta verdad de Dios. Y por eso es que también terminan yéndose. Pero nosotros somos llamados a tener comunión con Dios. Entonces, eso de la religión hueca es más peligroso que el ateísmo, ¿no? Que tal vez el humanismo. Ellos andan por allá pajareando, tratando de tenerle sentido a la vida, pero los que están dentro de la iglesia y que están viviendo huecos, ouch, está duro. Ejemplo número 2, dice que fue el lucro en el error de Balaam, y lo puedes ver en Números 22 al 25 y Números 31 en casa. Balaam era profeta, y el rey Balac lo quiso contratar para que maldijese al pueblo de Dios y así poderles ganar en una batalla. Balac le hizo una oferta, dinero, cosas, ¿no?, para poder tener, y la fue aumentando conforme veía que este profeta nada más no quería maldecir al pueblo de Dios. No, pero es que no, pero ven y te voy a dar otro poquito, ok, ahí voy entonces. Y Dios, tratando de refrenarlo, incluso usó un burro para que le hablara y se pone a pelear con el burro. Brother, espérate, ¿de cuándo acá hablan los burros? O sea, ponte a ver que Dios está haciendo algo para decirte, hey, ¿dónde andas? Pero no, ahí fue. Aunque no maldijo al pueblo de Dios, hizo algo todavía que fue duro también. Entonces, Balac hizo esta oferta y la fue aumentando. Iba tras el dinero, aunque no maldijo al pueblo, pero sí aconsejó al rey Balac para que mandase a sus jóvenes, a sus hijas, ¿no?, al campamento de Israel. Sutil. Oye, si les mandas a las mujeres más bonitas de tu pueblo, mándalos ahí donde están los israelitas. Pues fueron. ¿Y qué pasó? Se empezaron a juntar. ¿Qué causó esto? Inmoralidad, idolatría. ¿Y en qué terminó? En que murieron 24,000 personas. Duro. El amor al dinero, el principio de todo mal. Por último, ejemplo número 3, rebelión de Coré. En Números 16 lo puedes leer en casa. Ese Coré se hartó del liderazgo de Moisés y de Aarón y de los seguidores de ellos, ¿no? Resistieron la autoridad que Dios le había dado a estos hombres, a Moisés y a Aarón.
Coré y su gente en contra de Moisés, de Aarón y del pueblo de Dios. Están hartos, ya no quiero. ¿Por qué tú tienes que estar ahí arriba? Dios también nos puede hablar a nosotros. ¿Acaso no está aquí? Pero tú, ¿no? Y le empezaron a tirar a Moisés y Aarón. Entonces vamos a terminar esto, vamos a traer ambos incienso delante de Dios y vamos a ver qué dice Dios. Dejar en claro a quién Dios ha puesto. Y había puesto una autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron todos, se abre la tierra, se traga a Coré, se traga a sus seguidores, desciende fuego del cielo y quema a los seguidores de Coré. Y todos mueren. Hay que ir viendo otra vez, ¿no? Caín, ¿por qué cayó Caín? Las obras de su carne, trayendo de justificarse delante de Dios por lo que él puede hacer. Balaam, pues si le llegas al monte igual y podemos hablar, ¿no? Vamos viendo cómo le hacemos. Dinero. Coré, el liderazgo. Yo lo puedo hacer mejor. Oye, pero Dios no te llamó ahí, pero yo lo podría hacer mejor. Y estas cosas las traen este tipo de gente, ¿no? Entonces la apostasía no se limita a un grupo de personas. Hubieron apóstatas de púlpitos, apóstatas en los palacios, en los pobres, en todos lados. Esto delante de Dios y cada uno de nosotros. ¿Tenemos algo de esto nosotros en nuestras vidas? ¿Somos nosotros la autoridad por encima de Dios? ¿El dinero está por encima de Dios? ¿Cómo me justifico delante de Dios? Y aunque es palabra fuerte, está escrita ahí y continúa. Y primeramente Dios, la próxima semana lo veremos. Pero me encanta porque ya para llegar al final, dice Judas en el 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y ahora les trae la palabra a ellos, ¿no? Y les dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y eso lo vamos a ver más a fondo. Las advertencias son muy buenas porque seguimos vivos, porque podemos escuchar y porque podemos obedecer. Y tomando esto en cuenta, venimos en humildad delante de Dios y pedimos que no nos lleve a ese error, que nos mantengamos firmes, que tengamos los sentidos prestos y el espíritu para poder discernir estas cosas. Y entonces perseverar en el amor de Dios, en su cuidado, en su gracia, en su misericordia. Y ahí estamos más que seguros. Oramos y terminamos, hermanitos. Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Fuerte, dura, precisa, Señor, y a tiempo para lo que vivimos hoy en día, Señor. Aquellas tentaciones, Señor, a los hombres, al liderazgo, de la fama, del dinero, de la sexualidad, todo eso, Señor, con lo que se batalla, Padre, está presente, Señor. Y rogamos, Padre, nos guardes a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Guárdanos del error, Padre. Permítenos ver la necesidad de venir en humildad ante tu gran amor, Señor, para ser restaurados, confortados, redarguidos, Señor, instruidos por medio de tu palabra y para dar frutos que te agraden a ti, Señor. Vivir buscando agradar tu corazón, Señor, volteando a ver a Cristo en la cruz. Es más que suficiente ese motor. Y entonces lo hacemos con gratitud, con amor, con esperanza, con gozo, por aquel que nos amó primero. Y ese eres tú, mi Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu palabra, Señor. Permítenos meditar en ella, Señor, y poder venir delante de ti, que tú eres nuestro pronto socorro. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.